Vamos a hablar de la patología de tipo Cushing. Cuando vamos a hablar de patología tipo Cushing, lo primero que tenemos que tener claro es dar un pequeño refrescarnos un poco la memoria de lo que ya hemos planteado respecto al funcionamiento normal fisiológico. ¿De dónde viene el cortisol? Primer punto, tenemos un eje hormonal. Recordemos que ese eje hormonal se maneja desde el hipotálamo. Vamos a tener un eje hacia la pituitaria anterior. Vamos a tener una activación hacia un órgano efector. Vamos a tener una hormona efectora y eso va a tener un efecto. Recordemos, desde la vía central de todo el eje de activación del cortisol viene la Corticoid Release Hormone, la CRH. Esa Corticoid Release Hormone va a ir a la pituitaria anterior y nos va a activar la ACTH. La ACTH va a ir a las glándulas suprarrenales o a las glándulas adrenales. Y en las glándulas adrenales o glándulas suprarrenales se va a ejercer todo el mecanismo de liberación del cortisol. Y recordemos, el cortisol es una hormona de estrés. Y como es una hormona de estrés, bajo mecanismos de estrés metabólico, se encarga de sostenernos arriba el blood pressure, la presión arterial y los niveles de azúcar en sangre. Muy bien. Si entendemos ese aspecto, centrémonos un poquito aquí en las glándulas suprarrenales. Antes de que ese cortisol sea liberado por las glándulas suprarrenales, hay que recordarnos un poco desde la fisiología y anatomía que el examen nos va a preguntar. Recordemos que todo ese eje que viene de activación de la ACTH ha llevado a que haya muchos procesos bioquímicos que no tenemos que prestar mucha atención. ¿Cuál es el punto importante? Llega a pregnenolona. La pregnenolona va a ir a 3 de las 5 capas de las suprarrenales. Esas 3 de las 5 capas van a ser la glomerulata, la fasciculata y la reticulata, GFR. Recuerda, pregunta de examen, vamos a tener 5 capas suprarrenales. Esas 5 capas van a ser la corteza, la glomerulata, la fasciculata, la reticulata y la médula. Pero específicamente la pregnenolona viene a activar glomerulata, fasciculata y reticulata. Recordemos que hay unas enzimas y recuerda para el examen, Step 1, Step 2 CK y Step 3. Y sobre todo para el Step 1, todo lo que tenga enzimas reguladoras o que su deficiencia o afectación cause una patología es una posible pregunta de examen. Entonces recuerda que tenemos la 11, la 17 y la 21 hidroxilasas. ¿Qué sucede? Cuando la pregnenolona necesita activar la glomerulata, la fasciculata o la reticulata necesita una clave de activación porque no podemos activar locamente todas las capas de las suprarrenales. Entonces, primer punto, la glomerulata se encarga del control de la aldosterona, de los mineralocorticoides y del sodio. La fasciculata se encarga del control de los glucocorticoides. Por lo tanto, va a ser la capa que nos va a producir la liberación de cortisol. Y la reticulata se encarga de las hormonas sexuales. ¿Qué sucede? Con respeto, siempre digo, todo está hecho con fines académicos. Recordemos, esto es sal, esto es azúcar y esto es sexo. Entonces, después de unos buenos margaritas que tienen sal y azúcar, tenemos sexo. Simplemente es para recordar la parte mnemotécnica que tenemos que asociar para nuestro examen. Sal, azúcar, sexo. Margaritas, sexo. ¿Qué sucede? ¿Cómo activamos la capa glomerulata? ¿Cómo activamos la capa fasciculata? ¿Y cómo activamos la capa reticulata? Recordemos, para activar la capa reticulata solamente necesitamos la 17 hidroxilasa. Para activar la capa fasciculata necesitamos las 3 enzimas, 17, 21 y 11 hidroxilasa. Y para activar la capa glomerulata solamente necesitamos la
21 y la 11. De esa forma, el cuerpo garantiza de que cuando se necesita activar la glomerulata, solo se active la glomerulata. ¿Por qué? Se activa 21 y 11. Cuando necesitamos activar fasciculata, se activan las tres al tiempo. Y eso hace que se active la fasciculata y no la glomerulata o no la reticulata. Cuando necesitamos activar la reticulata, se activa solo 17. ¿Cuándo se va a activar glomerulata? Cuando necesitamos activar aldosterona, mineralocorticoides o hacer control del sodio. ¿Cuándo se va a activar la fasciculata? Cuando necesitamos producir glucocorticoides, perdón. ¿Y los glucocorticoides qué son? Azúcar. ¿Cuándo se va a activar la reticulata? Cuando necesitamos hormonas sexuales, como por ejemplo la testosterona. Si tenemos eso claro, se nos va a hacer fácil, junto con lo que hemos explicado anteriormente, de la activación del eje del cortisol. Ya sabemos que cuando llega aquí la ACTH y activa la suprarrenal, ya sabemos que en la suprarrenal está sucediendo lo siguiente. Hubo descomposición a pregnenolona y la pregnenolona va a activar específicamente la capa fasciculata. ¿Cómo? Activando las llaves de activación enzimática 17, 21 y 11 hidroxilasa. Cuando ya hemos tenido esa activación, entonces básicamente se produce el cortisol y el cortisol viene a aumentarnos la presión arterial y a mantenernos niveles adecuados de azúcar en sangre. Esto es fisiología normal. Ahora vamos a hablar de la patología. ¿Qué sucede? Podemos tener alteraciones de hipocortisolismo o hipercortisolismo. Básicamente, ¿qué es? O tenemos exceso de cortisol o tenemos defecto de cortisol. Vamos a empezar a hablar del estado de hipercortisolismo. Cuando hablamos de hipercortisolismo, estamos hablando de Cushing. Ahora, importante, tenemos enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing. El examen nos va a querer hacer enredar en estas dos situaciones. Entonces tenemos enfermedad de Cushing y síndrome de Cushing. Vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces hemos planteado que tenemos la patología Cushing. Y la patología Cushing puede ser o síndrome de Cushing o podemos tener enfermedad de Cushing. Enfermedad de Cushing, el problema es arriba. Y ya explico qué quiere decir arriba. El síndrome de Cushing, el problema es abajo. Y ya explico qué quiere decir abajo. Básicamente, cuando te hablo de arriba, piensa que el problema es central, arriba, en el cerebro. Cuando es síndrome de Cushing, el problema es abajo. ¿En dónde? En las suprarrenales. Las suprarrenales están aquí, encimita del riñón. Por lo tanto, si el problema es arriba, el problema es con la ACTH. No hay quien estimule a la ACTH. Es decir, el problema está desde la Corticoid Release Hormone, desde la CRH. Por lo tanto, no hay producción de ACTH. Si el problema es abajo, el problema es más con el cortisol. Velo tomando de esta forma sencilla. ¿Qué sucede? Si el problema está arriba, las posibilidades de la patología de que sea una enfermedad de Cushing es porque o hay un tumor en la pituitaria o hay un cáncer de pulmón. Y ya lo vamos a explicar por qué. Entonces podemos tener o un tumor en la pituitaria o podemos tener un cáncer de pulmón. Si la enfermedad, o más que la enfermedad, si el síndrome es abajo, es decir, tenemos un síndrome de Cushing, posiblemente el paciente o consume esteroides o el paciente tiene un tumor en la suprarrenal. Primer diferenciación que tenemos que hacer para nuestro examen. Súper importante que tengamos claro si el problema es arriba o es abajo, pero primero debes de tener claro de dónde viene todo el proceso. Aquí es más pituitaria. ¿De dónde viene todo el proceso? Perdón, aquí es hipotálamo. ¿De dónde es todo el proceso? Si el proceso viene desde arriba,
o si el proceso es un daño desde abajo. Tiene que quedar eso muy claro. Ahora, ¿cómo se evalúa clínicamente un paciente en el cual estás sospechando un Cushing, ya sea enfermedad o sea síndrome? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos pacientes? Sospechas un Cushing. ¿Qué vas a hacer? Básicamente, vas a decirle o vamos a hacer en ese paciente un reto. Vamos a tratar de suprimir la ACTH o el cortisol. Básicamente, estamos pensando que el paciente tiene exceso de cortisol. Queremos suprimir el que lo genera, que es la ACTH. Entonces, ¿qué sucede? Le vamos a dar una dosis baja de dexametasona. Dosis baja. Y vamos a ver si la ACTH se suprime o no. Entonces, ¿qué miramos? Niveles de ACTH. Entonces, tenemos dos posibilidades. Podemos ver que la ACTH se suprime o que la ACTH persiste elevada. Es decir, el paciente persiste con algún estado de hipercortisolismo. ¿Qué sucede? Si la ACTH se suprimió, vas a pensar que el paciente tiene un síndrome de Cushing, es decir, que el problema está en la suprarrenal o que el paciente consume esteroides. Entonces, ¿qué vas a hacer en ese caso? Primero, evaluar la historia clínica del paciente. Evaluar qué medicamentos consume el paciente. Posiblemente es una paciente con lupus o con una patología inmunológica que necesita consumir algún tipo de esteroide. Si ese paciente, dentro de tu pregunta del examen, está consumiendo esteroides, esa es la razón. ¿Qué debes de hacer? Suspender el esteroide. Mucho cuidado, pregunta de examen. Ningún esteroide se debe suspender súbitamente. ¿Qué sucede? La glándula adrenal está atrofiada, no está produciendo glucocorticoides. Si se la suspende súbitamente la prednisolona o la prednisona, esa paciente va a hacer hipotensión, hipoglicemia y se te muere. Tienes que empezar a suspenderle gradualmente los esteroides. Entonces, primer punto, historia clínica. Resulta que no encuentras que esa paciente consuma esteroides. Entonces, la posibilidad es que esa paciente o ese paciente tiene un tumor en la suprarrenal. Y en ese caso, vas a hacer estudios imagenológicos. No es el caso ahora, pero tenemos en cuenta de que hay que hacerle estudios imagenológicos. Si consume esteroides, suspéndelo gradualmente. Si no tiene esteroides, hazle estudios imagenológicos para suprarrenal porque muy posiblemente tiene un tumor de la suprarrenal. Y eso es el síndrome de Cushing. Ahora, ¿qué sucede? Si después del reto de la dosis baja de dexametasona que le has dado, el paciente persiste con la ACTH alta, ¿qué está pasando? Ese paciente posiblemente tiene o un tumor en la pituitaria o algún tumor ectópico productor de ACTH. Pregunta de examen. Si tienes la ACTH elevada, le vas a dar una segunda dosis de dexametasona, pero en esta ocasión en dosis altas. Quieres suprimir a como dé lugar esa ACTH. Pero ¿qué sucede? Puedes tener dos opciones. El paciente suprime la ACTH o el paciente definitivamente persiste con la ACTH elevada. Si el paciente suprime la ACTH en la segunda dosis de dexametasona, que es una dosis alta, vas a pensar que el paciente tiene un tumor de la pituitaria. Entonces aquí piensas en tumor de la pituitaria. Y si tiene un tumor de la pituitaria, ¿qué debes de hacer? Estudios imagenológicos, CT scan, MRI cerebral. ¿Por qué? De cráneo. Vas a ver si el paciente tiene una masa allá arriba. Si tiene la masa, entonces, ¿qué haces? Llevas ese paciente a cirugía. Pero si por el contrario, pregunta de examen, la ACTH persiste alta, piensas en un tumor ectópico. ¿Cuál es la pregunta de examen? Cáncer de pulmón te produce ACTH. Cuando estemos en la parte de patología respiratoria vamos a hablar específicamente de qué tipo de cáncer de pulmón. Pero el cáncer de pulmón de células claras te puede causar producción ectópica de ACTH y por lo tanto el paciente hace hipercortisolismo, por lo tanto el paciente te hace
Cushing. En este caso, te va a hacer enfermedad de Cushing. Importante pregunta de examen en ese aspecto. Habiendo entendido el hipercortisolismo, va a ser más fácil que entendamos el hipocortisolismo. Básicamente, antes de pasar al hipocortisolismo, ¿cuáles son los síntomas que te puede hacer el paciente con Cushing? Recuerda, este paciente te va a hacer obesidad central, te va a hacer estrías color púrpura, te va a hacer moon facies, que es la cara de luna, le sale mucho acné y puede tener la joroba en la parte superior de la espalda. Importante. Sospechas eso, además el paciente puede estar hiperglicémico, hipertenso. Hipertensión de difícil control, hiperglicemia de difícil control. ¿Por qué? Exceso de cortisol que se está liberando, mantiene la presión alta, mantiene niveles de azúcar alto en sangre. Eso es hipercortisolismo. Recuerda, tenemos el cortisol y cuando hablamos de patología podemos tener exceso de cortisol o defecto de cortisol. Si tenemos exceso de cortisol es hipercortisolismo. Si tenemos defecto de cortisol es hipocortisolismo. El hipercortisolismo es el Cushing. Ahora, ¿qué es el hipocortisolismo? Mucho cuidado con esto, que muchos se confunden. El hipocortisolismo es la enfermedad de Addison, pero resulta que la enfermedad de Addison también te puede hacer hiponatremia. Entonces también se pudiese llamar hipoaldosteronismo. Recordemos algo. Recuerda que tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Aquí en el túbulo colector es el punto de acción de la aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Miremoslo desde un punto de vista más micro. El túbulo colector tiene un cotransportador y también tiene una acuaporina. Pregunta de examen. ¿Qué estimula la aldosterona? La aldosterona va a estimular que se retenga sodio y que se elimine potasio. Y aquí este potasio se va a ir a la orina. Al mismo tiempo, recuerda, punto importante para nuestros exámenes, a donde va el sodio, va el agua. Por lo tanto, el agua sale por la acuaporina y se va persiguiendo al sodio. Por lo tanto, la aldosterona, que es la que estimula este cotransportador y esta acuaporina, estimula la retención de sodio, la eliminación de potasio y la retención de agua. Por lo tanto, la aldosterona, de forma indirecta, al retener agua, aumenta la presión. Nos puede causar hipernatremia y nos puede causar hipocalemia por la pérdida de potasio. Si entiendes eso, va a ser fácil entender el hipoaldosteronismo y el hiperaldosteronismo. ¿Qué sucede si hago hipoaldosteronismo? Básicamente, estoy no estimulando la aldosterona. Al no estimular la aldosterona, este sodio no se retiene, el potasio se queda adentro, el sodio se elimina en la orina, por la cual hago hipercalemia y hago hiponatremia, pero más concentración de sodio en orina. Importante. ¿Qué sucede? No se dejen confundir con las preguntas de este tipo en su examen. Resulta que la enfermedad de Addison también hace bajos niveles de cortisol. Por lo tanto, la enfermedad de Addison pudiese ser un hipocortisolismo, pero al mismo tiempo un hipoaldosteronismo. Importante. Entonces, cuando estamos hablando de hipocortisolismo, estamos hablando también de la enfermedad de Addison. Importante. La enfermedad de Addison puede tener dos presentaciones. Podemos tener una presentación crónica y una presentación aguda. Como todo en endocrinología, cuando es agudo es amenazante a la vida. Si tú tienes un estado agudo por patología de tipo Addison, el paciente te va a hacer coma. Súbitamente el paciente pierde sodio, súbitamente el paciente pierde cortisol, haces hiponatremia, haces alteraciones osmóticas, hipotensión.
disminución de los niveles de azúcar en sangre, el paciente hace coma y se te muere. Pero cuando es crónico, el paciente gradualmente se ha ido adaptando a la situación del hipoaldosteronismo, hipocortisolismo. Por lo tanto, el paciente en agudo se va a morir. Entonces, este paciente que hace hiponatremia, este paciente te puede hacer coma, este paciente te puede hacer náuseas antes del coma y vómito. ¿Qué va a matar al paciente? La hiponatremia y el coma. La misma hiponatremia puede causar coma. El paciente en crónico te va a hacer toda la presentación igual, hiponatremia, hipercalemia, te puede hacer hipotensión ortostática, porque recuerda, el paciente también está perdiendo cortisol, pierde control de la presión arterial, entonces también te puede hacer hipotensión. Y el paciente va a hacer una hiperpigmentación típica de la piel. Ahora, ¿qué es el problema en Addison? El paciente tiene un problema, está perdiendo cortisol, está perdiendo sodio. Entonces tenemos que investigar, ¿el problema es en la pituitaria o el problema es en la suprarrenal? Tenemos que investigar en dónde está el problema. En este caso, si el problema es en la pituitaria, se va a llamar el síndrome de Addison. Si el problema es en la suprarrenal, se va a llamar enfermedad de Addison. Entonces, básicamente, cuando tenemos problema en la pituitaria, el problema sobre todo es bajos niveles de cortisol. Por eso el efecto es más crónico. Ahora, si el efecto es directamente en la suprarrenal, el problema es más que le cae el cortisol y también le cae la aldosterona. Por lo tanto, la patología por enfermedad de Addison es la que podemos determinar que puede ser un hipocortisolismo, bajos niveles de cortisol, o también puede ser un hipoaldosteronismo. Cuando el defecto es más a nivel central, es más en la pituitaria, puede ser más un hipocortisolismo aislado. ¿Qué tenemos que hacer en esos pacientes? Tenemos que hacerle un test de estimulación. Recuerda, está baja la ACTH, está bajo el cortisol. ¿Qué tenemos que hacer? Ver si lo estimulamos. Entonces le vamos a hacer a esos pacientes el test de estimulación con ACTH con un fármaco específico que se llama el cosintropino. Entonces le hacemos el test de estimulación con ACTH. Básicamente, antes de hacerle el test, al paciente hay que tomarle los niveles de cortisol bien temprano en la mañana. Y le aplicas la ACTH. ¿Y qué vas a mirar? Después de aplicarle esa ACTH, vamos a ver dos posibilidades. ¿El cortisol se aumenta o por el contrario el cortisol permanece bajo? Si el cortisol se aumenta, quiere decir que tú en esta inyección, en este suministro, le estás dando lo que le hace falta. Es decir, no tiene quien estimule la ACTH. Por lo tanto, vas a decir que el paciente tiene un problema en la pituitaria. Recuerda, estás buscando estimular la producción de cortisol y le acabas de colocar ACTH y el cortisol se elevó. ¿Qué está sucediendo? Básicamente, el paciente no tiene producción desde arriba. Si tú le colocas ACTH e inmediatamente los niveles de cortisol se suben, quiere decir que hay déficit de producción de ACTH. No hay desde nivel central quien estimule la producción de ACTH. Por esa razón, puedes decir que el problema está en la pituitaria. Por lo tanto, paciente después de test de estimulación con ACTH, test de cosintropin, el paciente eleva los niveles de cortisol, el problema es en la pituitaria. Pero si por el contrario le pones ACTH y el cortisol no responde, no hay elevación, quiere decir que a nivel central se está enviando la información de producción, pero la suprarrenal no quiere responder. Por lo tanto, en ese caso, si el cortisol no se eleva, no se estimuló, vas a decir que el problema es en la suprarrenal. ¿Qué haces? Básicamente, si el problema es central, si el problema es con la pituitaria, no hay cómo producir cortisol porque no hay cómo producir hormona desde arriba. ¿Qué haces? Le das al paciente cortisol. Le mantienes reemplazando cortisol.
Pero si la enfermedad es abajo, recuerda que abajo también te afecta la aldosterona. Por lo tanto, tiene que darle al paciente cortisol, pero también tienes que reemplazarle aldosterona. Entonces, ¿qué le vas a dar? Fludrocortisona. Y así manejas al paciente en estado de hipocortisolismo, pero que también está en estado de hipoaldosteronismo. No lo olvides. Importante para nuestro examen. Cuando hemos hablado de eso, es importante inmediatamente juntar o hablar del lado contrario. Recuerda, el Addison te está hablando de hipoaldosteronismo también. ¿Por qué? Nos hace falta también sodio. Ahora hablemos del otro lado, hiperaldosteronismo. Entonces recuerda, vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos el cortisol y tenemos la aldosterona. El cortisol puede estar afectado por bajos niveles o puede estar afectado por altos niveles. Cuando tenemos altos niveles de cortisol es hipercortisolismo. ¿Qué es el hipercortisolismo? Es Cushing. Cuando tenemos bajos niveles de cortisol es Addison. Pero recuerda, Addison también tiene afectación del sodio. ¿Y quién controla el sodio? La aldosterona. Por lo tanto, si el sodio está caído en Addison, también podemos decir que Addison es un hipoaldosteronismo. Entonces tenemos a Addison como parte de afectación también de la aldosterona cuando está en estadios bajos. Ahora, el estado alto de aldosterona nos va a generar el hiperaldosteronismo. Y el hiperaldosteronismo lo llamamos la enfermedad de COM. Importante, pregunta de examen. Entonces, cuando estamos hablando de hiperaldosteronismo, estamos hablando de COM. ¿Qué es COM? Exceso de aldosterona. Recuerda, pregunta de examen. Te lo van a preguntar en fisiología, te lo van a preguntar con farmacología, te lo van a preguntar con patología, te lo van a preguntar en el Step 2 CK y con medicina interna y te lo van a preguntar nuevamente en el Step 3. ¿Cómo trabaja la aldosterona? Túbulo colector, tenemos un intercambiador y tenemos una acuaporina. Esto es el lumen de ese túbulo. Todo lo que sigue por aquí va a ser orinado, es la orina. Por lo tanto, si nosotros activamos la aldosterona lo que va a generar es sacar el sodio del lumen de ese túbulo y reservarlo en nuestro cuerpo, guardarlo, retenerlo. Y el potasio que teníamos reservado lo va a sacar. Y básicamente el potasio se va a orinar. Siempre, absolutamente siempre, el agua está siguiendo el sodio. Por lo tanto, el agua se mete por la acuaporina y va en búsqueda del sodio. ¿Por qué? De los principales componentes que afectan la osmolaridad y el estado osmótico del cuerpo es el sodio y el azúcar. Por lo tanto, el agua todo el tiempo va persiguiendo el sodio y el azúcar para mantenerlos diluidos. Por lo tanto, por efecto de la aldosterona, se genera retención de agua, retención de sodio y pérdida de potasio. Por lo tanto, si tengo exceso de activación de aldosterona, elevo sodio. ¿Y qué sucede? Boto más potasio. Entonces, estos pacientes con patología de COM te van a hacer hipernatremia, hipocalemia. Pregunta de examen. Ten esto claro. Deja claro el concepto fisiológico y se te hará fácil entender el concepto patológico. ¿Qué sucede? Cuando tenemos hiperaldosteronismo, que es ¿cuál? La patología de COM, básicamente podemos tener que el problema básicamente ha sido por una patología endocrina real o que el problema es secundario en hipertensión.
Entonces nos aparece que el hiperaldosteronismo puede ser primario o puede ser secundario. Importante, pregunta de examen. Primario es endocrino real. Entonces el primario es la patología de Cohn como tal. El secundario, como su nombre lo dice, es secundario a algo, es decir, algo está generando el hiperaldosteronismo y la causa es la hipertensión renovascular. Importante. ¿Qué sucede y cómo vamos a distinguir estos pacientes? Sucede que un paciente que es hipertenso, imagina el corazón de un paciente hipertenso, este es nuestro corazón en 4 cámaras, aquí tenemos la tricúspidea, la mitral, la pulmonar y la aórtica. Este paciente le vamos a representar su hipertensión con la aorta. ¿Qué sucede? Esa aorta está generando estrechez al tracto de salida de ese ventrículo izquierdo. Un segundo, por favor. Al estar generando estrechez del tracto de salida, ¿qué hace ese ventrículo izquierdo? Se hipertrofia. Al hipertrofiarse, lo hace para tratar de vencer la presión que le está ejerciendo todo el sistema vascular y poder sacar la sangre. Principio hemodinámico. Cuando aumentamos presiones, caen los volúmenes y los flujos. Hay más fuerza de salida, pero hay menos cantidad de volumen. ¿Qué sucede? El riñón, que se encuentra por acá, tiene una arteria aferente. Esa arteria recibe el flujo que viene del corazón, pero como está recibiéndolo con hipertensión, recibe menos volumen. ¿Qué dice el riñón? Aquí hay un problema de hipovolemia. El riñón capta esa disminución de volumen y ese aumento de presión como si tuviésemos menos volumen efectivo intravascular. Al percibir que hay menos volumen efectivo intravascular, se activa todo el eje, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y al activarse el eje, ¿qué sucede? La aldosterona se sube. ¿Y qué sucede? Va a suceder todo el efecto fisiológico como un mecanismo de intento de compensación de lo que hablamos. Si aumentan los niveles de retención de sodio, al aumentarse los niveles de retención de sodio, se aumenta el agua. Y un paciente hipertenso cada día va a ser más hipertenso por un mecanismo, entre comillas, de compensación. ¿Qué sucede? El paciente entra a un hiperaldosteronismo, pero no por problema endocrinológico, por problema vascular, por problema de hipertensión. Por esa razón, los pacientes con hipertensión renovascular nos van a hacer hiperaldosteronismo. ¿Qué hace el paciente? Básicamente, hipernatremia, hipocalemia, va a hacernos edema y nos va a hacer una hipertensión de difícil manejo porque está en un círculo vicioso. ¿Cómo nos damos cuenta si el paciente está haciendo un hiperaldosteronismo por hipertensión o es un hiperaldosteronismo efectivamente por un problema endocrino? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos pacientes? Vamos a hacer la evaluación del paciente con hiperaldosteronismo. ¿Cómo hacemos la evaluación? Vamos a tomar niveles de aldosterona y renina y le vamos a hacer el ratio, el radio aldosterona-renina. Entonces vamos a tomarle niveles de aldosterona y niveles de renina. ¿Qué sucede? Si el paciente tiene renina normal y aldosterona normal, entonces vamos a colocar aquí renina y aldosterona normales. Es una posibilidad. La otra es que el paciente tenga renina normal y aldosterona elevada. La otra posibilidad es que el paciente tenga renina elevada y aldosterona elevada. Cuando el paciente tiene renina elevada y aldosterona elevada, eso es por hipertensión. Entonces el paciente es hipertenso. Y cuando el paciente es hipertenso, debes de evaluar la posibilidad de elevación de renina y la posibilidad de elevación de aldosterona. Recuerda, si los dos están elevados, es una hipertensión renovascular. Si la renina está normal y la aldosterona está elevada, esa es la real patología endocrina. Eso es enfermedad de Cohn.
exclusiva elevación de aldosterona, exclusiva elevación de aldosterona es enfermedad de Crohn. ¿Qué tienes que hacer en este paciente? Sospechas una masa renal. Y esa masa renal, básicamente, vas a evaluarla por MRI. Ahora, el punto importante, ¿qué sucede si el paciente tiene niveles de renina normal y tiene niveles de aldosterona, pero te está haciendo síntomas de hiperaldosteronismo? Entonces, el paciente tiene alguna afectación y por lo general va a ser un niño. Tiene alguna afectación en la 11, 17 o 21 hidroxilasa y eso se llama hiperplasia adrenal congénita. O el paciente es un indígena nativo de América que consume algo que se llama licorice. Y el licorice genera una falsa o un falso hiperaldosteronismo. O el paciente tiene una hiperplasia adrenal congénita. Y de esto vamos a tratar en un capítulo exclusivo para eso. Con esto hemos terminado la revisión del paciente en estado de hiperaldosteronismo, hipocortisolismo e hipercortisolismo. Espero que les haya servido a todos bastante en el avance académico para preparar sus exámenes.